¡Buam! En este vídeo vamos a empezar con el revestimiento. ¿El revestimiento? Sí, vamos a vestir el contenedor. Más bien vamos a revestirlo. Quédate para ver qué material usamos para este arduo trabajo. Comenzamos con una patada al estilo Leónidas, que no sirvió para nada porque me tocó volver a levantar la puerta. Sí, así empezamos. Vamos a usar esta pesada puerta como mesa. Para eso debo quitarle los cierres. Anteriormente intenté sacarlos con una llave inglesa y una fija, pero fue imposible. En este caso tengo esta maravilla de herramienta de última generación. Una carraca de impacto. Es una verdadera locura. Los métricos, además de estar ya oxidados, están cubiertos por una capa de adhesivo o resina, lo que los hace casi imposible sacarlos. Con esta herramienta es más fácil que abrir una botella de Coca-Cola. Salen sin esfuerzo alguno. Y sí, así de fácil la tenemos fuera. Voy a guardar todo esto, ya que seguramente nos hará falta para terminar nuestra puerta terraza. Ahora que ya puedo apoyarla totalmente plana, la dejo sobre las dos pilonas que en principio están a nivel. En efecto. Y ahora que ya tenemos nuestra nueva mesa a nivel preparada, necesitamos cemento, materiales varios, metal. Vamos a usarlo. Es una lástima porque este es mucho más barato. Este vale 1,90 €. Y este de aquí vale 2,79 €. Los dos son grises. Y tienen esta marca en blanco, que vale como 4 € y algo. Pero esta marca de aquí en blanco no lo tienen. Una lástima. Vale, ya tenemos todo. Al final he cogido alguna cosita más, pero ya casi lo tenemos. El tablero, las maderas para hacer el canto, bueno, y demás. Oye, escuchad una cosa, me encanta este carro verde, ¿eh? Me encanta el carrito verde. Podríamos hacer un invento muy guapo, ¿eh? Con este carro. No sé si cargarlo en la furgo ya y... No, ideas malas no, vámonos. Cargar todo esto de aquí detrás solo no ha sido fácil. Estamos ya en el recinto donde vamos a comprar el hierro, lo cargo y nos vamos para casa. Aquí donde compro yo metales, ya sabéis que te cobran por cada corte. Yo, aprovechando que tengo la radial de batería, prefiero ponerme aquí en un rincón y cortármelo yo mismo. He comprado también dos tiras de hierro plano de 40 por 3 milímetros y 6 metros de largo. Este, al ser más maleable, lo he podido meter en la furgoneta sin cortarlo. Con esto haremos las fijaciones de los paneles, exactamente iguales a las que visteis en el vídeo anterior. Ya que tengo que hacer muchos cortes, las cortaré juntas. Lo fijo con unos sargentos, me marco todo a la medida necesaria, ayudándome de la escuadra para hacerlo lo más recto posible y procedo a cortar. Voy a marcar los puntos por donde doblarlas. Para no marcar una a una, las junto todas y las marco a la vez. Los tenemos todos listos. Voy a llevármelos súper rápido al herrero del pueblo, que ya son las 12:30 y cierra en 25 minutos. Me los llevo súper rápido y nos vemos ahora. Mientras el herrero dobla estas fijaciones, nosotros vamos a seguir. Tengo estos dos listones de pino de 13 por 40 milímetros. Voy a cortarlos ya que no necesito que sean tan anchos. Voy a encintarlos. ¿Por qué? Estos listones son los que vamos a usar para el molde del panel, para perfilarlo y que contenga el mortero. Al ser madera es preferible que no se moje y además para desmoldearlo nos será mucho más fácil, ya que la cinta no es porosa y es impermeable. Vale, ya los tenemos. Voy a coger 4. Les voy a hacer unos agujeros, unos cortes y les voy a dar la imprimación. Vale, trampos. Shh. Vale, escucharme, no es trampa. Lo hice ayer de noche. Es que han tardado 3 días en traerme esto. Y no sé si voy a tener tiempo de subir el vídeo. Lo hice ayer por la noche, le di muy rápido y esto no es trampa. Esto es creación de contenido, señores. Vamos a seguir. Comenzamos con la creación del molde. Para esto vamos a usar este tablero de madera de aglomerado melamina. La melamina es impermeable, así que nos va a ir genial. Vamos a fijar en el perímetro del tablero los listones que acabamos de cortar y encintar.
Los vamos a fijar con tornillos, pero para prevenir roturas o gruesos indeseados voy a marcar antes los agujeros y voy a pasar una broca muy pequeña. Voy a parar para enseñaros algo. Sí, exactamente. Mientras yo estoy aquí trabajando, Ana, bueno, está aquí disfrutando de su nueva terraza. Qué bien, ¿eh? Se está bien, ¿eh? Joder, qué bien vives. Bueno, vamos a seguir. Hemos subido el nivel. Hemos subido el nivel. Mirad. Hemos subido el nivel, joder, con mantita y todo, ¿eh? O sea, que haga mal día no es un impedimento para disfrutar. Totalmente. Bueno, yo a trabajar. Voy a empezar a preparar las fijaciones. Los que visteis el vídeo anterior ya sabéis cómo funciona. Debemos preparar un útil para que estas fijaciones no toquen el tablero de melamina y así pueda haber mortero entre esta y el tablero. A la vez debe quedar a la altura perfecta para que también quede cubierto por mortero. Y esto ya lo tenemos puesto. Como veis, no toca por la parte de abajo, tiene unos milímetros. Y le hemos puesto esta maderita de aquí para que no caiga de aquí abajo. Los hemos puesto a la medida necesaria. Ya hemos medido con tenedor, hemos sacado unas medidas para dejarlo bien. Voy a preparar ya la malla de fibra de vidrio, limpiar todo y preparar el material para hacer la mezcla. Vale, aquí tengo 8 litros de agua. El hidrofugante va a 1,10. Una parte de hidrofugante por 10 de agua. Así que le voy a poner 80 centilitros. Cola blanca. Zumito de piña. Vale, estoy hecho un guarro. Ana está detrás también, muy pringados, pero esto ya lo tenemos. Creo, hemos hecho el primero, estamos aprendiendo. El primero ha salido regular, el siguiente saldrá mejor. Y creo que me he liado demasiado con este proyecto de revestimiento. No sé si la he cagado. Vamos a seguir y vemos cómo evoluciona todo. Nos vemos en un segundo.
Un nuevo día, como lo podéis ver. Sinceramente, después de hacer este primer panel, no las tengo todas con que vaya a salir bien esto. No las tengo todas. Fallé a la hora de poner las fijaciones, las tenía que haber puesto antes de poner la malla y todo lo demás. Así, de esta manera, como las puse un poco más a lo loco, puede ser que hayan quedado burbujas, lo que debilitaría el panel. Además, no hice bien el cálculo de mortero. En mi cálculo gastaba poco más de 2 sacos, de 25 kilos cada uno. Y gasté 3 sacos. Gasté 3 sacos de mortero. Eso le va a dar más peso, nos lo va a complicar todo más. Podría ponerle metal, unas varillas de metal, para reforzarlo, sí, pero entonces se nos va de presupuesto. Y esto es hacer una casa contenedor con lo que dispones, con lo que tienes. Además, mirar cómo ha quedado todo. Es que ha quedado todo hecho una porquería. Que no pasa nada, que todo esto se puede limpiar, pero mi intención era acabar el revestimiento y ponernos con el jardín. Bueno, menos mal que nos vamos a poner con el jardín, porque si no, voy a dejar que esto seque un par de días más y lo abriré y le daré la vuelta, a ver cómo evoluciona. Ya veréis si se me rompe al girarlo o no. A ver cómo sale. Para vosotros, bien, es un segundo. Así que nos vemos ahora. Sé que os acabo de decir que esperaría un par de días a que seque bien, pero bueno, ha pasado media hora. Voy a desmoldearlo y así ver cómo va resultando esto. Para ello, lo primero que debo quitar es la barra de hierro que aguanta las fijaciones. También quito todos los tornillos que fijan los listones del perímetro y retiro estos listones. Vamos a proceder a levantarlo y llevarlo a un lugar donde podamos apoyarlo para que seque un poco por la otra cara. Para esto tengo la suerte de que me va a ayudar mi hermano. Este es el momento crítico. Ahora es cuando vemos si todo el tiempo, trabajo y dinero invertidos en esto funciona o se va todo a... ya sabéis. Sí, me he acelerado sacándolo de su molde. Ya sé que hace media hora os he dicho que lo sacaría en un par de días, pero el ansia me puede, no puedo evitarlo. Ya habéis visto cómo lo hemos sacado. Tengo que prepararme un útil para poder sacarlo de aquí sin tener problemas. Pero bueno, este es el primero. Como digo, es el primero, siempre surgen problemas en el primero. Al apoyarlo directamente en el suelo se nos ha roto un poquito de aquí y también se nos ha roto un poquito esta esquina, como veis. Pero bueno, esto es fácil de arreglar, no hay ningún problema. Ha quedado extremadamente liso, ha quedado genial, pero genial, ha quedado de lujo. Eso sí, como ya os he dicho, está tierno todavía. Ya habéis visto que tiene cierta flexibilidad, no está seco, no está curado del todo, así que vamos a dejarlo aquí, que acabe de secar, y cuando esté seco lo colgamos, hacemos algunas pruebas para ver si rompe o no, y si todo va bien, hacemos otro. Vosotros pensar que este vídeo tiene muchos puntos para ser un fracaso absoluto. Vamos a ver. Mientras seca, vamos a preparar los soportes para el panel. Para esto vamos a usar el tubo de hierro de 15 x 30 milímetros que compramos anteriormente. Voy a preparar todo el material necesario antes de comenzar y usaré la radial Milwaukee con un disco 1000 hojas para quitar la pintura en la zona donde vamos a soldar este soporte. También voy a cortar a la medida necesaria el tubo de hierro. Sí, otro fallo. Justo cuando estoy listo para soldar, no me llega el cable. Voy a subir el soldador encima del contenedor. Sí que podría soldar toda una barra de 6 metros a lo largo del contenedor para no tener que ir cortando y soldando tanto, pero de esta manera nos ahorramos más de un 50% del hierro que usaríamos si lo hiciéramos así que lo haremos de esta manera. Tenemos que tener cuidado de soldarlos a la medida que corresponde, o luego tendremos que añadir gruesos para que asiente bien el panel. Vamos a hacer exactamente lo mismo en la zona de abajo para las fijaciones inferiores. Recordad, siempre que trabajemos con hierro negro o hierro normal, hay que protegerlo con una imprimación antioxidante.
tengo ya esto preparadísimo para intentar venir con el panel y colgarlo. Hemos repasado medidas, hemos repasado todo y está genial. Voy a esperar ahora que viene mi hermano y me ayudará a poner el panel. A ver si no se rompe, porque ya tiene algunas grietas. Ya veremos cómo sale esto. Vamos a verlo. Aprovecho antes para recoger un poquito todo esto y vamos ya a la parte interesante. Bueno. Esto no vale. Qué flexible, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Vale. Buah, es que encima pesa muchísimo. Vale, ya se ha roto. Ahora va por el culo. Esto no sirve. Fail total. Nada. Fail absoluto. Absoluto. Tengo que hacer algo, tengo que cambiar la fórmula. Bueno, aquí lo tenéis. Ha sido un desastre absoluto, pero absoluto. Tremendo, tremendo, tremendo. Tremendo. Bueno, a ver, es que ¿qué os voy a decir? ¿Qué os voy a decir? Si es que hay cosas, hay cosas que reparar en este trabajo. Sí, sí. Vamos a hacer una vuelta de cámara porque aquí ya no hay nada más que ver. Bueno, ya lo habéis. Uy, no sé si llegaba a sentarme. Ya lo habéis visto. Ha sido un fracaso enorme. Ha sido un fail total. Es lo que hay. La verdad es que a la hora de hacer este panel, que es el primero que hice, bueno, el único que he hecho, no hice las mezclas como en las muestras que hicimos en el anterior vídeo. Es más, la segunda vez que hice cemento ni siquiera le puse hidrofugante ni cola blanca, necesitaba más fibra. Iba con prisas, sinceramente, iba con prisas, se hacía de noche y la cagué. Pero bueno, así ha salido. Para la próxima, porque no os penséis que me voy a rendir, voy a seguir intentándolo, por supuesto, solo que voy a cambiar un poco la fórmula, creo. Buscaré la mezcla adecuada y además, y sobre todo, lo dividiremos. Como mínimo lo dividiré en 4 o 6 partes, porque esto es enorme, esto es gigante, pesa mucho. Yo quería añadirle tan solo 2 sacos de mortero, que son 50 kilos, y entraron 3 sacos, que son 75 kilos, y es que pesa muchísimo, y además, con el tamaño que tiene, pues es normal, acaba flexando. No acaba de romper, simplemente salen muchísimas grietas, pero no nos sirve. Este sistema no nos sirve. Hay que encontrar otro. Pero esto lo dejaremos ya para el siguiente vídeo, porque en este vídeo ya se ha acabado, ya no hay tiempo de más. Vaya fail de vídeo, ha sido terrible. Os diría que la semana que viene será más interesante, pero es que tiene que ser más interesante que esta por cojones, porque si no, vamos mal ya, vamos mal. La semana que viene será mejor, ya lo veréis. Que tengáis una gran semana. Chao, chao.